¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarle en este jueves en 2020 en C7. Muchas gracias a las personas que nos ven en Estados Unidos y Canadá. Un saludo para todas ellas y también para quienes nos sintonicen y nos escuchen a través de la multiplataforma de C7 en el 96.3 de FM y 630 de AM. Y un saludo cordial y un abrazo al charro asqueado. Esta noche está con nosotros Alberto Casas Reynoso. Él es consultor ambiental. Platicaremos de temas ambientales, sobre todo de un municipio cercano a la zona metropolitana de Guadalajara. Y agradezco a Alberto Casas que ha aceptado la invitación de estar nuevamente con nosotros. Alberto, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ya sabes, la mecánica del programa son 20 preguntas en 20 minutos y al final el productor Jesús Castillo, en ausencia del charro, él te pondrá la calificación. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Adelante. Bueno, Alberto, iniciando, eres consultor ambiental. Platícanos, ¿qué hace un consultor ambiental? Bueno, nosotros prácticamente nos dedicamos a dar la asesoría a las empresas, a los ayuntamientos. ¿En qué consiste? Hablemos de una fundidora. Regularmente las fundidoras son empresas que mandan muchísimos contaminantes, dioxinas, furanos, etcétera. Entonces nosotros buscamos soluciones junto con ellos, damos una solución que no sea tan cara, que sea práctica y económica para que eviten la contaminación al aire. Ese es un sentido. También con respecto a los ayuntamientos damos asesoría con respecto al manejo de los rellenos sanitarios, al manejo de los lixiviados, a la recolección, disposición final. De igual manera, a los propios agricultores les damos también muchas guías prácticas para solucionar sus problemas de contaminación en la tierra. Hay muchos, pero muchos terrenos que en un momento dado fueron algún día basureros o fueron, por ejemplo, estacionamiento de maquinarias y está lleno de aceite y todo ese asunto. Entonces, nosotros les ayudamos a recuperar la tierra. Eso es lo que hacemos como consultores ambientales. ¿Cómo es la situación de la contaminación, ya no digamos en Jalisco, sino en zona metropolitana? De veras que estamos cada día peor, de veras que sí. Y desafortunadamente ni la autoridad ni el particular hacemos nada. Y digo hacemos nada porque yo me cuento entre ellos, porque al final ese es mi trabajo y cuando queremos nosotros intervenir con alguna otra empresa dicen que no les interesa, que están muy bien, que ellos tienen sus ingenieros y que tienen todo controlado. Y los ayuntamientos, que su labor es precisamente, a ver, estás mal, tienes que entrar bajo norma, bajo ley, no lo hacen. Entonces es responsabilidad tanto de la empresa como del gobierno. Hay una coparticipación y seguimos igual o peor, y sobre todo en el municipio del Salto. Si tú caminas por ahí por la altura de la IBM, que es el corredor industrial Verde Castillo, a partir de las 7 de la noche hay una nata densa de humo, de fundidoras, de ladrilleras, de las propias empresas. No ves, en serio, está terrible. Y lo puedes ver si vas por carretera Chapala pasando el periférico, en cuanto entras al municipio del Salto se nota. Como si fueras al aeropuerto. Es correcto. A esta hora, a las 7, 7 y media, más a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, está terrible la contaminación. El humo es denso, muy fuerte, parece neblina. Y ya ahora en estos tiempos que comienzan los fríos, que comienza en esa zona a dar neblina, pues es peor, no ves nada, es peligroso y aparte pues te daña la salud. Desafortunadamente es la verdad y el municipio del Salto cada día más se contamina y va avanzando. Alberto, hablas mucho del municipio de Salto. ¿Tú naciste en el Salto? Yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara, pero tengo viviendo en ese municipio desde 1985. Y me llamó mucho la atención cuando yo llegué a una calle con, yo digo, como un coto privado. Coto privado, ¿por qué? Privado de agua, de luz, de drenaje, de teléfono. No teníamos ningún solo servicio. Y cuando llegamos a esa calle, la calle Maderas, en Las Pintitas, mi mamá empezó a gestionar. Y el primer servicio que entró a esa colonia fue el teléfono. Y después el agua, y nosotros escarbamos pico y pala a los vecinos para poder meter el agua, igual el drenaje.
Y la gran mayoría de los servicios que tenemos ahí en la colonia Las Pintitas y en muchas partes del municipio es gracias a que nosotros los vecinos lo hicimos y pagamos. Desafortunadamente siempre ha sido así en El Salto. Toda la historia, desde que yo vivo ahí en 1985 que llegué, así ha sido y así sigue siendo, por desfortuna pues. ¿Cuál es, en tu labor de consultor ambiental, cómo, precisamente, consultor, cuál es el principal problema de contaminación o la más grave? ¿La del aire, la de la tierra o la del agua? Las tres. En El Salto, las tres. Desafortunadamente. Tenemos en el municipio del Salto pues, el río Santiago, que es, de acuerdo a nuestros amigos de Greenpeace, es el río más contaminado de Latinoamérica. Lo tenemos nada menos y nada más que en El Salto. El aire, como te había dicho, pues, ladrilleras, fundidoras, pulidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tierra, ahí también hubo muchos basureros industriales y que hoy los construyeron como Parques del Castillo, construyeron fraccionamientos en lo que eran tiraderos industriales. Y bueno, desafortunadamente la autoridad, como te comentaba hace un momento, no hace caso omiso por algún recurso adicional, dan un uso de suelo y la gente que va y que vive actualmente en Parques del Castillo no lo sabía. Pero estos problemas de contaminación obviamente no surgieron en años recientes. Tú llegaste en el 85, pero no sé si en esa fecha ya existían los problemas graves de contaminación en la zona de El Salto. O sea, esto se ha ido agudizando en fechas recientes, porque yo te preguntaría, antes no era así, y obviamente hay un motivo por el cual está el poblado del Salto en ese lugar, ¿no? ¿Cuál fue el origen del Salto? Porque supongo que antes estaba limpia la cascada del Salto. Sí, precisamente se le conocía el Salto de Juanacatlán, porque esa cascada, exactamente, agua limpia, y esa cascada ayudó a que en el municipio del Salto, hoy municipio del Salto, anteriormente Salto de Juanacatlán, se construyera una fábrica llamada Nacional Textil, que por cierto ellos fabricaban toda la mezclilla de la Levi's, se llevaban toda la mezclilla del Salto a Estados Unidos y luego nos vendían más caros los Levi's acá en México. Cuando se consideraban los Levi's Fayuca, ¿no? Es correcto. Y fíjate nada más, la mezclilla era de aquí del Salto y la pagábamos 2 o 3 veces más. En esos entonces, efectivamente, ese río Santiago, me cuentan pobladores que fundaron el municipio, que pescaban, había peces. De hecho, filmaron una película, Jorge Negrete y María Félix, en esa parte del río, cuando todavía era muy hermoso. Que le decían el Niágara, había un restaurante que comías pescado de allí. El Niágara todavía existe, por ahí está la finca. Y precisamente hoy platiqué con un amigo mío que lo acaba de comprar, que va a volver a hacer la terraza. Hoy, desafortunadamente, pues es el río más contaminado. Oye, pues yo creo que tu amigo haría una mala inversión, no sé si está en condiciones de abrir una terraza ahí en esa zona, ¿no? Sí, hoy me lo comentó, el sábado lo voy a ir a visitar, por cierto, me dice, mira, que le vamos a modificar aquí, acá. No, probablemente sí es una mala inversión. Oye, ¿la textilera que mencionas siguió funcionando en El Salto? Desafortunadamente hubo una huelga de trabajadores en 1991 y esto provocó que se cerrara definitivamente la Nunatex, que es el alma mater del municipio del Salto, y que después los propios trabajadores, por recuperar su recurso de lo que les debía a la empresa con anterioridad, consiguieron por ahí un empresario, vendieron todo el terreno, todas las naves, toda la industria, toda la maquinaria, y desafortunadamente estos empresarios destruyeron todo. Llegó el INAH y evitó que la fachada de 1898 se derribara. Y eso es muy bueno. Todavía nos queda esa fachada. En 1898. Sí, es correcto. El Salto se funda precisamente en base a esa Nacional Textil. Y son 3 empresarios, eran 3 empresarios, un belga, un francés, los de Fábricas de Francia, por cierto, españoles. Los españoles, ellos colocaron la primera planta hidroeléctrica de Latinoamérica para que hicieran funcionar la
la Nacional La Textil. textilera. Y gracias a esa planta hidroeléctrica que le ayudaba a la cascada, que tenía bastante agua, gracias a esa planta hidroeléctrica que se construyó en El Salto, tuvo el primer foco Guadalajara. De allá venía la luz eléctrica de O sea, Guadalajara. Guadalajara se abastecía de la energía que se producía en la hidroeléctrica del Salto. Es correcto. Y un buen día, platicando con los viejitos que todavía están ahí, me dicen que tuvieron muchos conflictos ellos como obreros con la gente de Juanacatlán, porque vino mucha gente a vivir al Salto en las casitas que se les llaman ahí la muralla, y la empresa les facilitó en dónde vivir, y estas personas venían de Saltillo, de Chiapas, de Durango, puros especialistas en maquinaria. Ellos iban a Juanacatlán, allá estaba el templo, conocían a las muchachas, se empezaron a pelear ahí por las muchachas, y de repente ya la gente que vivía en El Salto no dejó cruzar a los de Juanacatlán para que no trabajaran. Ahí es donde comienza el conflicto, se estalla una pequeña huelga y ya no trabajan, y de repente el señor gobernador de aquellos entonces aquí en Jalisco. Alberto, permítanos hacer una pausa Ya me breve, emocioné. regresamos para seguir platicando de esta historia muy interesante del Salto. No sé si es el Salto de Juanacatlán o el Salto nada más. No, ahora ya es el nada Salto. más el Salto. Una pausa, volvemos.